Y buenos días a todos, a todas. Pues bienvenidos a esta edición de agosto del Foro de Conservación 2024, que, bueno, como todos sabemos, es un espacio abierto donde compartimos y damos a conocer el trabajo colectivo que hemos realizado en nuestros proyectos, las problemáticas a las que nos enfrentamos, las soluciones, colaboraciones y experiencias que acumulamos en esos trabajos y que hemos adquirido en el quehacer de todos nosotros. Para este año ya contamos con un cupo lleno, por desgracia, pero si alguien quiere inscribirse para el próximo año, podemos hacerlo enviando un correo a actualización.cnscpc@gmail.com o directamente en el área de actualización. Primero, pues vamos a pasar a decir que en esta edición de este foro tenemos como invitados a una serie de personas que presentan un trabajo que se llama El Niño Perdido. Y se trata de un ejercicio de indagación del monumento al mestizaje de parte de personal del seminario, seminario taller en restauración de metales de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, así como alumnos de la misma, y también tenemos la participación de personal de la Dirección de Atención Integral a Comunidades. Los ponentes son eh, la doctorante Gabriela Peñuelas Guerrero, las, las estudiantes todavía, Sofía Alfonso Urbina, Ivonne Flores Santiago y Sara María Márquez Lara. Y el etnólogo Franco de Jesús Mendoza Martínez. De sus semblanzas, algunas muy abultadas y muy interesantes, tenemos que la restauradora Gabriela Peñuelas Guerrero, doctorante de Estudios del Mundo Antiguo por la Universidad Autónoma de Madrid, maestra también en Comunicación y Estudios de la Cultura, y además licenciada en Restauración por la ENCRIM, de donde es ella docente de parte de este seminario taller de restauración de metales, y también miembro del comité editorial de la prestigiada revista Conversaciones, que tenemos a bien todos conocer, ¿no? Dentro de sus líneas de investigación tenemos la historia y las teorías de la conservación y la restauración, la conservación del patrimonio metálico y el análisis de las prácticas disciplinares de la restauración en México. Además, recibió su tesis de maestría, una mención honorífica con el del premio Paul Coremans, galardón que recibió por sus colaboraciones en proyectos de restauración de los años 2016 y 2017. Sofía Alfonso Urbina es actualmente estudiante de la INCRIM, cursa el 9º semestre de la licenciatura en restauración y es integrante del grupo ERA, La Gata Sin Cola. Son restauradoras, antipatrimonialistas, perdón, y tienen un gran interés en el desarrollo social y antropológico dentro del ámbito de la conservación de la cultura material, así como del impacto de la restauración en los procesos de significación. ¿Sí?
Por su parte, Ivonne Flores Santiago es estudiante del noveno semestre también de la licenciatura de igual manera en restauración y sus intereses se encuentran en el entendimiento de los procesos histórico-antropológicos asociados a la significación de los objetos y el entorno que los contiene. Sara María Márquez Lara, por su parte, es actualmente también estudiante de la ENCRIM en el noveno semestre de la licenciatura en restauración. Es también integrante del grupo ERA, La Gata Sin Cola. Le interesa la gestión y conservación de los acervos, la restauración de piel, de objetos de piel, y el patrimonio metálico. Imparte clases de arte para niños y adultos mayores. Y tenemos a el etnólogo Franco de Jesús Mendoza Martínez, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Maneja dentro de sus líneas de trabajo el patrimonio cultural, el trabajo y vinculación con comunidades cosmopolitas, simbolismo y nociones del cuerpo en sociedades indígenas. Ha trabajado en diversos proyectos etnográficos por parte de la ENA y la CDI, es decir, eh, actualmente trabaja con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas también, y principalmente ha trabajado con pueblos mixtecos de la Costa Chica y con poblaciones guaves en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Actualmente también es parte de la Dirección de Atención Integral a Comunidades de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. Hoy por hoy tenemos entonces el, el- el- el trabajo El Niño Perdido. Los dejo entonces con los ponentes. Voy a compartir pantalla. Sí, bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Tomás, por la presentación. Bueno, pues vamos a empezar con esta ponencia. Yo la verdad estoy bastante emocionado y también nervioso, la verdad, al mismo tiempo. La emoción es porque, bueno, pues es un proyecto que a mí me emocionó mucho por varias razones, ¿no? Creo que la primera es porque, pues se trata de una colaboración, pues siempre se habla como del trabajo intrainstitucional, ¿no? Entre diferentes dependencias del instituto. Entonces me parece que este es un buen ejemplo, ¿no? De ese trabajo, pues es el resultado de una colaboración entre el INCRIM y la CNSPC por medio del taller de restauración de metales y la dirección de atención integral a comunidades, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí, pues eso es muy bueno, además de que, pues como lo verán ahorita, pues tuvo resultados bastante interesantes que justamente, pues dan como, como para echarle un buen piense, ¿no? Esa es que creo que una de las razones por las que me emociona. Además también de que pues de manera personal pues es un tipo de patrimonio con el que pues yo la verdad no había podido trabajar, ¿no? Una escultura de metal no me había tocado. Entonces, eso me parece que es bastante bueno. Yo no me quiero extender más porque cuando lo hablé con Gaby Peñuelas, pues justamente llegamos a la conclusión de que nos parecía que lo mejor era que las alumnas expusieran pues los resultados, ¿no? Sobre todo pensando en que en realidad el trabajo lo hicieron ellas, ¿no? En mi caso, pues solamente fui, digámoslo, como una especie de asesor, si queremos verlo así, para el trabajo que a ellos les interesaba. Entonces, por eso nos parece interesante que sean más ellas las que hablen y solamente pues decir eso, ¿no? Que es un trabajo bien interesante. Ahorita lo van a ver. Recuerdo mucho que algunas personas, pues se acercaron conmigo y me dijeron, oye, pues, ¿de qué se trata? Porque justamente, pues, el tema, el título, ¿no? De la ponencia, pues, es curioso, o sea, llama, ¿no? La atención. Entonces, pues ahorita ellas les
van a exponer por qué le pusimos así a la exposición, a la ponencia, y bueno. Pues ojalá, bueno, también decir que esto surgió a partir de que, pues el año pasado, cuando hice una presentación en la Feria del Libro de Antropología, pues ahí conocí a Gabriela y bueno, de ahí surgió como esta colaboración, me invitan a participar en este proyecto y bueno, estos son los resultados, ¿no? Entonces, pues ya yo lo dejo aquí, ahorita tendré algunas participaciones y pues ya empezamos con la presentación. Bueno, pues muchas gracias a todos los que se quedan a escucharnos, a Franco también porque fue el que organizó que estuviéramos aquí y le comentó a a Daniela Acevedo que si por favor pues podían exponerlas. Nos invitó a toda la generación o invitó a toda la generación que son siete chicos, bueno, 4 chicas y 3 chicos y solo 3 aceptaron estar ante ustedes con nervio y con trabajo, pero aquí están. Y como dice Franco, en la fila, todo comenzó en la fila del año pasado, lo vimos por el proyecto de Alejandra Burillo, Daniela Lira y yo. En ese entonces también estaba de profe de taller de metales y teníamos bueno, les presento la imagen del origen del proyecto. Todas las asignaturas de la Escuela de Restauración tenemos que cumplir con una serie de normativas, así como en el que se encuadre las competencias, los objetivos, que nos digan, les podamos decir a los estudiantes en qué curso están, cómo se llama, cuánto va a durar, qué actividades van a tener, cómo se van a evaluar, ¿no? Esto se llama el encuadre académico de la licenciatura. Y en este encuadre queríamos colaborar también con Franco y con el área de comunidades para, en específico, en una... Sofi, ¿me puedes adelantar a la siguiente, por favor? Ya pensé que lo tenía yo. En específico, poder trabajar con una competencia que es la que estamos leyendo en la diapositiva. Y esta competencia nos parece interesante vincularla de 3 maneras o tener 3 productos para que la vayan habilitando. Una de ellas era el trabajo o indagación social, hacer una práctica de conservación y que concluyera con un proyecto ejecutivo que al final es la evaluación final del seminario taller de restauración de metales que está en 8º semestre. Son 7 estudiantes porque es un optativo sugerido. Eso significa que la generación se divide entre papel y metales y unos cursan papel, otros cursan metales para continuar con su trayectoria, digamos, en el optativo último seminario que cursan de la licenciatura y ya pueden egresar como licenciados, pasantes de licenciados en restauración. Entonces, cuando cambiamos el taller de 3er semestre a 8º, nos parecía importante hablar de la profesionalización de los restauradores. En este sentido, buscamos también una práctica de intervención que fuera muy corta y que pudiera habilitarlos en perder el miedo a intervenir en material metálico. Vienen digamos, de materiales mucho más finos y más, con habilidades mucho más finas, motrizmente hablando, ¿no? De pintura de caballete, de escultura, pero principalmente de pintura de caballete, pasan 9 meses frente a un cuadro haciendo limpiezas muy finas. Entonces, en 2015, finales del 2015, que planeábamos la primera generación del 2016 de metales en 8º, estaba con otras compañeras, Marcela López y Ingrid Jiménez, y Ingrid había trabajado también en el Museo Nacional de Intervenciones y había estado trabajando en las piezas de los cañones que tienen afuera, que ustedes conocen porque todos pasamos por esta zona de Churubusco. Entonces se nos hizo interesante que trabajaran un bien cultural que estuviera también a la par expuesto a la comunidad, ¿no? Porque también una de las cosas que Ingrid y yo nos cuestionábamos y reclamábamos era el hecho de que nos habíamos vuelto muy endogámicos en la ENCRIM al cambiarnos de sede. Estuvimos en la coordinación los primeros años de nuestra licenciatura y terminamos ya acá y queríamos como, pues eso, si la restauración es social, pues intentar tener una práctica en la cual nos vinculáramos con los vecinos de Churubusco. Entonces así nació como esta pequeña práctica de conservación que tiene los orígenes del monumento al mestizaje. Entonces, estuvimos trabajando los cañones del Museo Nacional de Intervenciones varios años y a Daniela Lira, la profe que comenzó con nosotros esta generación,
también nos decía que estaría más interesante no nada más trabajar con los vecinos, sino buscar posibles futuros empleadores de restauradores, ¿no? En ese sentido, la alcaldía de Coyoacán podía jugar un papel interesante si trabajábamos la escultura del mestizaje, que es de las que les vamos a hablar. Entonces, la que sigue, Sofía, por fin. Eh, esa era la intención, ¿no? Juntar a Franco, bueno, no juntar, sino ir a platicar con Franco a ver si le interesaba asesorarnos en este trabajo de comunidad y que les diera pues como unas asesorías para irlo vinculando. Lo convencimos. Eh, Sus jefas también nos pidieron el curso del cual Blanca hace rato les hizo mención, que también estuvo muy interesante. Y planteamos esta ruta de trabajo, ¿no? A tener ciertas asesorías, que trabajaran, que leyeran y discutir entre todos cuál iba a ser el acercamiento que pudieran tener, hicieran observación participante, entre ciertas entrevistas que les van a hablar más ellos, analizaran los resultados y ver que estos resultados intervinieran, tuvieran sentido en una propuesta de intervención que iba a ser el proyecto ejecutivo final. Sofi, la que sigue, por favor. Entonces, bueno. Sí, bueno, la primera, bueno, ya cuando se planteó, digámoslo, pues este plan de trabajo y una vez, pues yo sabiendo más o menos cuáles eran las necesidades del seminario, pues implementamos, digámoslo, como una especie de, pues sí, metodología justamente para que pues los alumnos pudieran, pues llegar a los resultados que se estaban deseando, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue un par de asesorías en el aula, ¿no? Antes de que ellos pudieran salir a campo, porque pues era importante como brindarles, en primer lugar, pues algunas herramientas eh, técnicas, ¿no? Que fueran parte de su metodología allá al momento de hacer trabajo de campo y bueno, aparte de estas herramientas técnicas, pues también pues era importante como que hacer un trabajo, digámoslo, de reflexión a partir de algunas lecturas, ¿no? Eh, eh, algo interesante que justamente presentaba este proyecto, bueno, a mí me pareció bastante interesante, es que cuando hacemos trabajo de campo, por lo regular, pues uno piensa en lugares lejanos, ¿no? En irse a otros lugares, en trasladarse, y pues aquí estamos hablando de un contexto pues que por decirlo de algún modo, pues nos es familiar y cotidiano, ¿no? Porque tanto como los alumnos de la escuela y como los trabajadores de la CNSPC, pues estamos cotidianamente allí, ¿no? Estamos gran parte del tiempo de nuestras vidas en este espacio. Entonces, eso lo hace bien interesante porque justamente es hacer trabajo de campo en el propio contexto, ¿no? Un contexto propio, un contexto cercano y un contexto que no, que muchas veces no es al que habitualmente estamos acostumbrados cuando nos trasladamos a otros lugares de la República, ¿no? Entonces, para eso, pues repasamos algunas lecturas, ¿no? De carácter antropológico y también como de análisis de este tipo de monumentos, ¿no? Justamente porque lo que queríamos ver o lo que queríamos que los alumnos querían ver era, pues, ahorita ellos lo van a explicar, como que el contexto social, de qué manera acercarse al contexto, y bueno, también cómo ir haciendo algunas de estas actividades como entrevistas, observación, ¿no? A partir y previamente, pues un análisis de ciertas lecturas, ¿no? Entonces, estas sesiones fueron como bien interesantes porque a partir de ello, pues fuimos creando como un plan de trabajo, como les decía, una metodología. Esto es bien importante, ¿no? Porque justamente lo que queríamos era que hubiera una metodología justamente para llegar a los resultados que ellos pues estaban buscando. Entonces surgieron también pues preguntas
dudas, ¿no? Se resolvieron algunas cuestiones que tenían los alumnos a partir de la lectura de estos textos, que pues fueron dos nada más, ¿no? Recuerdo que leímos a Marc Augé con los no lugares, ¿no? Y no recuerdo el título de la otra, pero era sobre los monumentos de los caídos, ¿no? Como monumentos pedagógicos. Entonces, bueno, eso no lo abordaremos ahorita, sino como tal el trabajo que hicieron ellos. La que sigue. Se queda ahí. Gracias. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación a este foro. Y un poco continuando con lo que decía Franco y que quisiera destacar es que si bien contamos con estas asesorías que nos guiaron justo a la identificación de un contexto pues, social y de todas estas actividades que rodean al objeto de estudio, que era el monumento al mestizaje, pues esta fase fue importante o la creemos importante porque nos proporcionó un acercamiento del entorno en el cual pues estaba el objeto y que también fue crucial para el producto de trabajo que hablaremos más adelante, ¿no? Entonces, para recolectar los datos, ya bien dijo Franco que utilizamos varias herramientas como la entrevista y el diario de campo. Las entrevistas pues, nos permitieron capturar perspectivas de la comunidad que visita el parque y otras instancias que también las abordaremos en un mapa. Y pues los diarios de campo nos ofrecieron también un registro como de todas estas observaciones y reflexiones del proceso de observación. La siguiente, Sofi, por favor. Gracias. Y bueno, nada más resaltar aquí brevemente que el trabajo previo o el trabajo de gabinete pues fue un punto pues de partida de de nuestra investigación que consistió en la contextualización de esta pieza, ¿no? O sea, ver qué nos íbamos a enfrentar y en qué se estaba enfrentando pues la pieza, ¿no? O sea, que si el movimiento, que si, o sea, como toda esta parte de historia y de noticias que también fue como fundamental. La siguiente es... Bueno, muchas gracias igual por la invitación al foro y justo a raíz de toda esta investigación que pudimos hacer gracias a Internet y pues la información que también nos brindaron tanto Franco como Gaby y Dani, fue que empezamos como a construir toda una línea de vida, por así decirlo, del monumento. Entonces, este trabajo de gabinete de investigación nos remonta hasta 1982, cuando el escultor Julián Martínez Sotos pues crea y funde esta escultura de gran formato que justo tiene como personajes principales a Hernán Cortés, a la Malinche y al centro tiene al pequeño Martín. Igual tiene elementos que hacen pues referencia a las culturas tanto española como a la que conquistaron, que fue la mexica, y cómo la unión de ellos pues generó todo el mestizaje. En un primer lugar pues estuvo ubicado en el centro de Coyoacán, muy cerca de la Casa de Cortés, pero se tuvo que retirar el monumento de ese lugar debido a toda la controversia y varias quejas de los vecinos alrededor del monumento. De ahí estuvo vagando por distintos lugares, los cuales no pudimos documentar con exactitud, ya que la mayoría de información que logramos conseguir fue gracias a noticias y otros portales como blogs que documentaban todo el tránsito de la escultura. Y fue hasta el gobierno de Miguel de la Madrid que se decidió mover al parque donde se encuentra actualmente, que es Xicoténcatl, y hasta ahí ha permanecido en la actualidad. Posteriormente, para el año 2013, sucedió un incidente en el cual el famoso niño, Martín, pues terminó perdido, y fue gracias a esto que también nuestro trabajo empezó a tomar el rumbo y esta forma de titular a la presentación. La que sigue, por favor. Y bueno, como bien dijo Sara, este trabajo primero empezó con asesorías que fueron en aula y posteriormente nos remontamos al trabajo en campo. La primera acercamiento que tuvimos con la escultura fue de forma pues individual, cada quien primero fue a ver el monumento y posteriormente nos juntamos todos como grupo con Franco y con Luz y esta Gaby y Dani
para poder ir a verlo. Empezamos a hacer observación participante y desde ese primer momento nos empezamos como a familiarizar con lo que íbamos a estar viendo en el parque. Más adelante mis compañeras les van a explicar cómo fueron estos trabajos, pero básicamente fue empezar a dividir como tiempos de semana para que fuéramos ir viendo las actividades que rodeaban al monumento y pues básicamente ese fue el inicio del trabajo de campo. Ahora sí, la que sigue. Entonces, agradezco de nuevo y continúo con la presentación. Pues con respecto a la observación participante, la primera sesión fue una observación guiada. Entonces, en realidad el objetivo era aprender a ver, a observar y a cómo tomar notas de lo que estábamos observando, ¿no? No íbamos a poner absolutamente todo lo que veíamos, sino en realidad como las cosas que se nos hacían significativas. Principalmente era evaluar cómo la gente se conectaba o no con el monumento, ¿no? La gente que visitaba el parque de Xicoténcatl. Finalmente, hubo varias sesiones de observación personal. Era importante entender como que estábamos buscando no solo observar estas interacciones, sino una selección de informantes para entrevistar. Estábamos viendo qué gente formaba parte de manera sustancial en el desarrollo social que se estaba dando dentro del parque y como correlacionado con la escultura. Entonces, pues estábamos buscando eso y tuvimos como varios puntos importantes que solo salieron como de la observación, que había una gran variedad de asistentes al parque. Entonces, en realidad, pues se trataba de un grupo social bastante diverso, que en muchos casos la escultura formaba parte como de un elemento de fondo o del paisaje del parque. Entonces, no necesariamente era algo con lo que había una interacción directa, pero su presencia era pasiva, que había múltiples personas encargadas del mantenimiento y que estaban funcionando como desde dos puntos, desde como el lugar del parque, pero también tenías gente que está en lo de la distribución de aguas y las pipas que está en la esquina. Y finalmente era un sitio de reunión en muchísimos aspectos, ¿no? Tanto para los vecinos como para estudiantes y una gran variedad. Entonces, específicamente con la observación participante, se caracterizó de lo siguiente: 5 sesiones por cada uno de los estudiantes, y teníamos que delimitar qué días de la semana íbamos a cubrir, principalmente para no tener los mismos días a los mismos horarios, sino diversificar como las observaciones. Entonces la idea era ver quiénes podíamos ir los fines de semana, quiénes podían ir entre semana, quiénes podrían ir en la mañana, quiénes en las tardes. Y definitivamente había que hacer una toma de notas en el cuaderno de campo para pues no poder olvidar todo lo que estábamos observando. Finalmente eso iba a ayudarnos a darle continuidad al trabajo que estábamos haciendo. Entonces, una vez que terminamos todas nuestras sesiones de observación participante, nos volvimos a reunir todo el grupo que estaba trabajando en esto y decidimos hacer una especie de identificación de actores, ¿no? Y ya era algo que habíamos hecho previamente de la primera sesión. Entonces, habíamos hecho como una evaluación grande de la cantidad de gente que estaba visitando. Entonces, teníamos una variedad de clases al aire libre, alumnos que venían de la escuela de danza, de la facultad de música, de la prepa 6, de secundarias aledañas, había comerciantes, parejas, deportistas, grupos de scout, había incluso gente que iba específicamente a fumar marihuana. O sea, de verdad que esto era como una variedad impresionante de como gente que estaba visitando. Y nos dimos cuenta que lo que más se repetía en todos los cuadernos de campo es que finalmente los que estaban siempre eran los grupos de jardineros, que todo el tiempo había visitantes con perros, que era un lugar en donde podía verse siempre adultos de la tercera edad y grupos vecinales. Entonces, es muy interesante cómo finalmente los 3 puntos de abajo de visitantes, adultos y vecinos, solían interrelacionarse entre ellos. Entonces, podías observar que en muchos casos un visitante podía ser al mismo tiempo un vecino, o los adultos de la tercera edad también eran visitantes, y muchos de ellos conocían desde hace mucho tiempo a varios de los jardineros que trabajan ahí. Entonces, a partir de eso decidimos establecer un guión de entrevista. Esto que les muestro aquí es una foto de los apuntes que tomamos ese día para
establecer qué íbamos a decir. Y se basó como en 4 factores principales. El primer paso, como toda entrevista, pues es una introducción. Saber quiénes éramos, quiénes estábamos entrevistando y también a quiénes estábamos entrevistando. Entonces eran cosas como saber los nombres, dónde estábamos, a qué se dedica, dónde vivan. Y luego, por ejemplo, el siguiente paso era con respecto al conocimiento de la escultura en el parque. Entonces, preguntábamos si sabían que aquí había una escultura del mestizaje, que si sabía a quiénes representaba, por qué estaba aquí, lo que era el mestizaje, qué significa para las personas, eh, si conocían al autor, por ejemplo. La siguiente parte la anoté yo como significaciones, pero era una especie de entendimiento de qué estaba pasando con la escultura, ¿no? Entonces, si sabía qué implicaba el mestizaje, si sabía todas las razones por las que había llegado acá, si sabía para qué sirve el monumento, si eran referentes en el parque. Y luego preguntamos cosas como, ¿qué se sentiría si, por ejemplo, un día usted viene al parque y ya no ve la escultura? ¿Se daría cuenta de eso? Y de eso, ya como desde un lado más de la restauración, pues preguntamos, ¿no? ¿Cree que está en buen estado? ¿Le hace falta algo? ¿Deberíamos limpiarla, repararla? ¿Siente que le hace falta tener información sobre el monumento? Em, o pues también cómo le gustaría recibir este tipo de información. Y finalmente, pues si la gente quería agregar algo más. Y la verdad es que un poco cada entrevista se fue modificando, cada guión de entrevista se fue modificando a las diferentes personas a las que entrevistamos, porque no todo el mundo seguía como el mismo hilo de respuesta. Entonces había que tener como la habilidad de ir siguiendo tú el hilo de la persona, pero también tratando de regresar un poco al guión para obtener la información que necesitábamos. Entonces, del resultado de las entrevistas, hicimos un mapa de actores sociales. Entonces, este mapa se divide en los grupos asociados, la especificación de estos grupos y sus características. Entonces, por ejemplo, ustedes ven mi cursor. Va. Entonces, tenemos a los grupos de jardineros. El jardinero principal y el que se encarga de comandar al resto de los jardineros se llama Félix. Y cuando yo me acerqué a hacerle una entrevista de él, pues en realidad, como lo que fuimos notando en general, es que no sabían dónde estaba el niño, que era una cosa que se había hecho como básico como respecto a las respuestas en las entrevistas. Nosotros nunca hablamos de si había o no un niño y la gente siempre hizo evidente que había algo ahí que faltaba. Y entonces, por ejemplo, el señor Félix pues no sabía muy bien qué pasaba. Según él, estaba en una bodega y, que estaba en resguardo, porque se había caído un montón de veces y al final habían tenido que como guardarla. Y tenía una interesante postura sobre el mestizaje, pues decía que se le hacía muy feo a Hernán Cortés, por ejemplo, y que la Malinche era esta mujer grandotota, preciosa, que representaba como todo lo que debíamos de ser en la actualidad. Y en realidad, él lo que más le hacía como sonido, lo que más le importaba del parque, era como un sitio de áreas verdes. La escultura pasaba a segundo plano y en realidad lo que él decía es como, es uno de los pocos como pulmones que tenemos en estos espacios y pues hay que protegerlo. Asociado a eso teníamos a la alcaldía, que era con quienes habían estado empezando a trabajar para hacer el proyecto de intervención. Y pues a partir de ello estaba la delegada de cultura, que tenía todo un plan de reubicación de la escultura con la intención de ponerlo como enfrente de la coordinación, que era como todavía un plan ahí que estaba surgiendo, y tenía diferentes posturas como muy diferenciadas sobre lo que significaba Hernán Cortés y como una idea como de interpretar a Hernán Cortés desde otros puntos de vista. Y luego con visitantes y grupos vecinales están un poco relacionados porque teníamos a grupos deportistas, gentes que pasean a sus perros, señores de la tercera edad y las familias. Principalmente los grupos deportistas no solían quedarse. El parque es un sitio de paso para dar unas vueltas y luego como conseguir como salir del parque para dar vueltas por otras partes de la zona, pero también hay un grupo de deportistas que se dedica a las barras y eso y que en realidad está intentando es un proyecto como para sacar a los jóvenes de las drogas, que está justo gestionando el señor Félix.
por ejemplo, la gente que pasea a los perros decidió moverse a ese parque porque antes era en el parque hundido y como en la pandemia lo tuvieron cerrado un montón de tiempo, todo el mundo se fue eh, a este parque Xicoténcatl y como ahí sí les permiten tener a los perros y jugar con los perros, pues es el lugar en donde se ha como popularizado ir. Y bueno, los señores de la tercera edad, que también hacen deporte y también pasean a sus perros, pero que son gente que lleva muchísimo tiempo viviendo en la zona y que suele reunirse ahí con sus amigos principalmente para, pues, cotorrear, pasar el rato, se dedican a hacer unas caminatas para hacer ejercicio. Y finalmente las familias, que yo noté que eran de los actor a veces más, que solían traer a los niños y que les presentaban la escultura y era el lugar perfecto para la toma de fotos. Y entonces montaban a los niños en el león o en el regazo de la Malinche para poder hacer todo este tipo como de actividades o interacciones con la escultura. En muchos casos, lo que yo alcancé a escuchar es que no sabían muy bien de qué trataba la escultura, pero lo habían visto en algún lugar del internet que era como hito y entonces se acercaban como a verla y a tomarse fotos. Y bueno, justo como comentó Sofi, con toda la serie de entrevistas que fuimos haciendo y gracias al mapa de actores que se logró crear a partir de las mismas, también tuvimos que hacer una filtración de datos y pues de la información. Y conforme fuimos viendo las respuestas que nos daban las personas a las que entrevistamos, todos los círculos y las actividades a las que habíamos participado de forma pues como observadores, nos dimos cuenta de que nadie sabía qué es lo que estaba pasando con el niño. La escultura sí estaba presente dentro del imaginario de todas las personas, fueran vecinos, visitantes o personas que usaban el parque, pero dentro de esos mismos imaginarios la escultura tenía posturas y lugares muy distintos. Y sobre todo también nos dimos cuenta de dos cosas, que había un interés muy grande, sobre todo por los usuarios y personas que eran sumamente cercanas al parque, háblese de los jardineros, de los vecinos e incluso de las personas que desempeñaban actividades económicas al interior sobre la devolución del niño que se había perdido. Y pues justo como esta idea de no saber qué era lo que había sucedido con él, pero que querían tener al niño en el monumento porque si no el discurso al final se encontraba incompleto. Entonces, esto también nos llevó a darnos cuenta que todas las personas que estaban interesadas justo por este simbolismo y todo lo que significaba para ellos la escultura, pues no tenían mucha idea de qué era lo que significaba y justo nos decían que necesitaban o creían pertinente tener fichas o cédulas que explicaran qué era la escultura, quiénes eran los personajes representados y pues sobre todo también una forma de mantener la escultura segura justo para evitar que los niños pues se subieran y que pasaran accidentes como que varias veces el niño se había caído. Y todo esto fue súper interesante porque justo al inicio no teníamos muy clara como los resultados que íbamos a tener, pero después de filtrar esta información y descubrir todo esto, pues terminamos encaminando el proyecto de otras formas y es lo que vamos a hablar a continuación. Pues, como les comentaba Sofía, parte de las entrevistas, no, la de la alcaldía no la hicieron los estudiantes. Esa, Daniela Lira estuvo en contacto con la secretaria de Cultura de la alcaldía, quien está aquí acompañándonos, pero no tiene micrófono ni cámara en su trabajo. Entonces, podría responder también algunas de las preguntas si quisieran preguntarle cosas, ¿no? Entonces, ella estuvo gestionando la visita y desde que habló con la secretaria de Cultura la primera vez, ya sentía que tenía una intención de hacer una restauración mayor. Nosotros íbamos solamente a pedirle permiso y dinero también, porque si le íbamos a hacer un mantenimiento a la escultura del mestizaje que está aquí en el Parque de Jico, que era muy básica, era limpiarlo, quitar tierra, mugre y volver a colocar capa de protección. Nada más, no, o sea, nada otra cosa, ¿no? Eh, pues cuando llegamos con ella fuimos Franco, Daniela y yo a finales de febrero, y pues
no nos dejaba hablar, ella nos decía todo lo que necesitaba, nos contaba de un proyecto editorial de Hernán Cortés que tenían en puertas, nos mostraron los avances editoriales ya en las finas. Por eso viene un poco lo de los intereses políticos e ideológicos y lo que les comentaban las chicas que querían mover la escultura dentro del parque, cambiarla a un sitio en la glorieta de Churubusco, ¿no? O en un lugar, lo que nos decía era en un lugar donde sí se viera, porque pues tenía que verse esa escultura, porque ahí en donde está a nadie le importa, ¿no? Eran sus palabras. Entonces ya cuando logramos que comiera, porque le llevaron el desayuno, pues nosotras les dijimos básicamente muchas gracias, pero lo que veníamos nosotras a preguntar era esto, ¿no? Somos parte de un seminario taller, están en la licenciatura, necesitamos una práctica con ciertos objetivos académicos y pedagógicos, nos tardaríamos un día, haríamos esta limpieza, no sé qué. Y pues en realidad no esperábamos, yo creo que ninguno de los tres, porque lo hemos platicado en varias ocasiones, no esperábamos como su respuesta un proyecto de la alcaldía, nos dijo, sí, ustedes pongan, ¿qué necesitamos? Un andamio, pongan ahí cuánto cuesta. Necesitamos un antropólogo para revisar, Franco me puede corregir ahí las palabras que utilizó, para leccionar a la gente. Pongan cuánto cueste. Yo ponle 40,000 pesos. Sí, sí, tú apunta, ¿no? O sea, parecía que no había problema de dinero, simplemente teníamos que hacer un presupuesto para mover la pieza, ¿no? O sea, ahí era esta intención de movimiento de escultura que no coincidió con lo que nosotras estábamos esperando hacer. Le pusimos el proyecto interrumpido porque ese mismo día Daniela tuvo que renunciar a la escuela porque le surgió una mejor oferta de trabajo. Entonces me quedé con los estudiantes ya sola de profesor, que suelen haber 3 restauradores o 2 restauradores por seminario taller, lo cual también fue pues bastante inesperado. Y pues platicando los tres la intención tan clara que tenía la alcaldía, cómo se prefiguraba lo político, platicamos con Fanny Unikel, la jefa de la licenciatura, y dijimos, pues el objetivo de la práctica es quitar capas de protección y eso no se va a cumplir. Entonces abortamos la misión. Fue también para nosotras como maestras y interesante tomar como distancia y decir, esto no es lo que estamos necesitando, muchas gracias, y soltar el proyecto que sí queríamos hacer, ¿no? Para los estudiantes fue un poco más frustrante, me parece, ellas podrán decir su sentir, pero bueno, esto cerró como una parte del ciclo porque nosotras, como les había puesto en la primera diapositiva, una parte de la intención de estos trabajos de indagación era hacer una práctica de conservación. Entonces tuvimos que buscar otros objetos y que quitaran capa de protección en un día y la pusieran en un día y cubrir con este objetivo, digamos, ¿no? Esta competencia que queríamos desarrollar con ellos. Pero toda esta información sí sirvió para lo que seguía, que era el proyecto ejecutivo. Entonces, gracias, Sofía. Sí, bueno, Bastante. creo, me parece que esta parte que ahorita está platicando Gaby fue como un punto crucial, fue un parteaguas en realidad. Bueno, hay varios, creo que ahorita en las conclusiones hablaremos un poco de estos parteaguas, ¿no? Que hubieron, pero por supuesto la visita a la alcaldía, fue como un punto bien importante para la ruta que tomó el proyecto, ¿no? Es fue evidente, o sea, lo interesante de este proyecto, por eso a mí me interesaba bastante que lo presentaran, porque lo interesante de esto es cómo ciertas ideologías políticas, económicas, como de varios puntos de donde se puede ver, es como esas ideologías que a veces no coinciden pueden cambiar el rumbo de un proyecto, ¿no? Y lo que yo les decía a las chicas, a las alumnas, que justamente lo interesante de lo que estaban encontrando ellas en campo, lo que nosotros encontramos en esta visita a la alcaldía, lo interesante era ver cómo a partir de un monumento que al principio parecía que era algo que estaba allí, pues medio olvidadón, pues cómo sí estaba presente en varias ideologías, no nada más de los vecinos, sino de la misma alcaldía. Entonces, justamente, pues eso hizo que pues el rumbo del proyecto cambiara.
Pues no, aquí también es importante aclarar que el que sean, digámoslo, intereses contrapuestos, porque pues justamente el interés del seminario taller pues no coincidía con los intereses de la alcaldía. O sea, el que haya ciertos intereses contrapuestos, hay que aclararlo como un punto, como análisis. No es que uno no es que uno sea más válido que otro, o que uno esté mal y que el otro esté bien. Acá lo interesante es que, pues justamente están contrapuestos, ¿no? Entonces ahí lo que hablamos entre Gaby, Daniela y yo, es que había que tener cuidado, ¿no? Porque justamente lo que estaban encontrando las chicas, uno era que el monumento al mestizaje estaba muy presente en el imaginario de los vecinos, ¿no? Entonces ahí había de tener cuidado si se hacía la práctica y después se hacía el movimiento del monumento, y lo decíamos, ¿no? La gente no sé qué vaya a pensar porque pues la gente a quienes identifica son a ellas, las que fueron a hacer las entrevistas, ¿no? Y los chicos. Entonces no sé cómo iban a tomar pensando que el seminario tuviera participación en su momento dado si la escultura se movía. Entonces, justamente todos ese tipo de esas aristas, pues fueron los que llevaron a la determinación por parte de Gaby y de Daniela, sobre todo, sí, de ellas, pues que no se continuara, ¿no? Porque justamente había estos intereses contrapuestos. Eso es como lo interesante, o sea, ver toda esta gama de ideologías y de pretensiones que giran en torno a un monumento, ¿no? A un monumento y cómo justamente eso hace que tome un rumbo su destino, por decirlo así. Y también sucedió otra cosa. Como les había dicho Sofía, en las entrevistas siempre salía que había un niño, pero no se sabía dónde estaba, ¿no? Y cuando Daniel habló con la secretaria de Cultura, con su asistente, le dijo que sí sabían dónde tenían al niño. Entonces, esta imagen es de la Casa de Cultura de Jesús Reyes Heroles, aquí en Coyoacán, en Santa Catarina. Como lo pueden ver, está amarradito muy bien a un árbol con un limón en la mano. Y lo que nos decía la señora es que había ido a una bodega en Iztapalapa donde habían tenido distintas piezas y que había ido a recoger pues, lo que le había gustado. Entonces, si se dan una vuelta a la casa Jesús Reyes Heroles y no habían ido en administraciones pasadas, van a ver que tienen nuevos objetos culturales ahí puestos. Y otra de las cosas que nos dijeron es que el niño, o sea, esta escultura no se movía de aquí, ¿no? O sea, de la Casa de Cultura. Entonces, que tendríamos que pensar en una reproducción para incluir digamos, toda pues la reposición formal de la escultura que había sido en origen y pues buscar su recolocación. Entonces, como les dijo Franco, pues nos llevó ahí discusiones y estuvo muy divertido. Ha sido un año muy interesante. Entonces, pues bueno, ahorita ya vamos a las conclusiones. Muchas gracias. Bueno, como les decía, ¿no? Por un lado paramos ahí y por otro lado, pues teníamos que seguir evaluándolos. Y también me parecía muy triste, ya ahí sí ya hablo en personal, que todo el trabajo que hubieran hecho de indagación quedara relegado solo a hacerles un examen final de ejecución de proyectos. Entonces, pues continuamos con el plan inicial de que nos entregaran un proyecto ejecutivo. Ahí en la imagen, no sé si alcancen a leer porque yo estoy en una computadora de pantalla muy pequeña, tienen en la parte inferior, en esa parte que está señalada, es la carta que hicimos, que copié una carta de licitación que me compartió una colega para mandarles a cada uno de los estudiantes individualmente una simulación de invitación, ¿no? Sí, le puse un membrete ahí, pero por fines de los videos de YouTube, nada más corté el texto y pues bueno, les sugeríamos, sí les di como indicaciones de piensen si la escultura es viable, analicen la viabilidad del movimiento de la escultura, un poco pensando en el escenario que nos había planteado esta señora real, ¿no? Y en la parte inferior tienen las distintas portadas. Para la presentación de los proyectos, normalmente lo mandaban por escrito y, bueno, los años anteriores lo habían mandado por escrito, se calificaba y se retroalimentaba y se acababa. Este semestre también Franco y Blanca me hicieron
pues la pregunta, que si podían ver qué resultados habían tenido los estudiantes y que si podían estar ellos participando. Entonces me pareció interesante que se les quitara un poco el miedo de presentar su trabajo con un monto económico, porque al final, bueno, llevan otra asignatura de proyectos. Entonces, un poco el taller lo que busca es que recuperen conocimientos, bueno, no solo el taller, todos los otros talleres y toda la currícula, ¿no? Que recuperes conocimientos para que los sigas aplicando a lo que ya va a ser tu desarrollo profesional. En ese sentido, tuvimos unas clases de análisis de costos porque nos habían dicho la generación que estaban un poco flojos y pues pasaban muchas cosas en el semestre. No llegamos al tema económico fino, digamos, pero sí les pedí que hicieran un aproximado económico para ver quién se ganaba esa licitación, ¿no? O sea, en esos términos de pues vamos a simular completo. Estuvo muy interesante porque les digo, fueron siete proyectos, 7 maneras diferentes de presentar. De las generaciones anteriores, habían sido 3 en mi caso, que los había revisado, sí algunos habían hecho 2 cuartillas para presentar lo que iban a hacer y poner un monto. De estos 7, me parece, no me parece, uno de ellos ni siquiera puso por escrito cuánto iba a cobrar. Otro no puso nombre. Eh, Estoy diciendo otro genérico, ¿no? Y me llamó otro, por ejemplo, la estructura era de un informe de trabajo. Presentó el bien cultural, los materiales, hizo un recuento histórico, no sé. Otro trabajo tenía más énfasis en la historia, ¿no? Que ya también nos habla de la personalidad de cada quien. Y uno que nos pareció muy interesante a todos los que estuvimos ahí observando las presentaciones y las ponencias fue el final, el que está al final, que tiene los recuadros de imágenes, que este estudiante lo que hizo fue tomar imágenes y en una frase decir la alteración que veía o deterioro que él veía y cómo lo iba a tratar. Claro que ninguno era 2 cuartillas, un mínimo tienen 4 o 5, algunos hasta 11, ¿no? Entonces, mis respuestas fueron de retroalimentación, pues gracias por tu participación, como no tiene el monto, pues qué pena, no, perdiste, ¿no? O te excediste en la cantidad de información, o fue muy buena, pero te excediste en tal. Entonces, fue un ejercicio, me parece muy interesante, que sí, a mí como docente me deja ver que no están preparados para presentar una licitación pública, por ejemplo, no siguiendo esas instrucciones. Me parece que a ellos les quedó claro que la próxima vez tendrán que seguir las instrucciones para quedarse en el concurso y eso también me da buena, buena sensación de, bueno, aprendieron algo. Y pues creo que hasta aquí. Me gustaría más bien que les contaran ellas qué vieron de las presentaciones de sus compañeros y de las ellas mismas. Bueno, respecto a lo que decía Gaby, pues en efecto fue enriquecedor ver los trabajos tan diversos de los compañeros, ¿no? O sea, saber que cuando exponían decir, tal vez pude enfatizar en esto, o tal vez pude enfatizar en esto otro. Pero al final sí fue un golpe de la realidad, ¿no? Como decir, pues en efecto no estaríamos preparados saliendo de la escuela para participar en una licitación. Sin embargo, pues aprendimos muchas cosas. Y continuando con, o bueno, no, a diferencia de, más bien si alguien de mis compañeras quiere abordar otra cosa, si no, continúo con la presentación para ya ir concluyendo. Sofi, Cardi. Continúa, continúa. Continúa, por fin. Gracias. Pues bueno, aquí desglosamos 3 breves comentarios, bueno, comentarios, recordatorios o aprendizajes que tuvimos presentes en todo este proceso, que fueron, o sea, ya fueron dichos en clase o en estas mesas de diálogo que luego se hacían, ¿no? Y que, o también salieron comentarios entre nosotras y que, bueno, se quedaron como en este enfoque y que también complementan las competencias y el plan de trabajo que se expusieron al inicio, ¿no? Entonces procedo a leerles el primero, que dice: tuvimos presente que la restauración no solo se trata de conservar objetos, sino también de preservar las historias y significados asociados a ellos, ¿no? Por toda esta cuestión etnográfica y demás. Dos,
Al interactuar con otras disciplinas y observar otras prácticas, pudimos visualizar cómo la toma de decisiones está influenciada por la combinación de técnicas, valores personales y consideraciones éticas, políticas y hasta económicas. Y pues el tercero es que pues siempre buscamos como futuros profesionistas un equilibrio entre la parte material y el respeto por el significado cultural de la pieza. Entonces esto va de la mano con las conclusiones. La siguiente, por Y bueno, finalmente, pues no había ningún niño perdido, solo estaba de parranda. Y pues no sabemos si va a regresar, que es lo divertido. Em, tenemos, hicimos como 5 puntos como generales con respecto a qué onda como con nuestras conclusiones y cómo observamos pues todo este proceso. Y la primera es que, bueno, finalmente vimos que un plan de trabajo que integre como la interacción con las comunidades antes de realizar la toma de decisiones para la intervención es básico. O sea, no puedes llegar y decir, voy a analizar solo lo histórico y como su estado de conservación y me entro directo a intervenir. Y ya una vez estoy interviniendo, pues realizo y evalúo qué tal estoy haciendo lo que estoy haciendo, sino que pues hacerlo desde antes, pues da una perspectiva mucho más amplia de lo que pues implica tu intervención. También, pues, estuvo muy chido poder aprender y observar cómo hacer análisis de carácter antropológico. Eh, Porque definitivamente este proyecto no hubiera podido salir adelante sin la ayuda de Frank. Entonces, digo, una como que puede leer algunas cosas y así, pero su guía fue básica. También nos dimos cuenta que la restauración funciona un poco como una máquina de memoria. Y pues, si hubiéramos seguido con el plan ejecutivo inicial, hubiéramos servido como un elemento básico para justificar posturas políticas y sociales, em, pues que permitirían seguir o no ciertos discursos con los que tal vez no estábamos de acuerdo. Eh, También, pues siempre rescatar que hay una relevancia por el trabajo interdisciplinario, como mencionaba en el punto 2, eh, pues el trabajo entre las maestras, desde como lo de la coordinación, estudiantes, se generó un proyecto mucho más integral. Y como nos dimos cuenta que hay intereses diferentes entre los diferentes grupos institucionales que estaban asociados a la escultura, pero que también se llegó a un desarrollo intrainstitucional en CRIM, CNSP como chido y que pudiera como dar un, como un paso a futuros proyectos que siguieran como pensando en esta colaboración. Y finalmente, pues después de todas las exposiciones y como compartir todo lo que habíamos hecho a través de este proyecto ejecutivo, las retroalimentaciones de Franco, de Luz, de todos los profes y de nuestros compañeros y entre nosotros, pues nos dimos cuenta que nuestro trabajo sí tiene un impacto dentro pues de las localidades en las que nos vamos a insertar. En este caso, pues nos ayudó a reconocerlo y a conocerlo y sobre todo a darnos cuenta de que la elaboración de proyectos ejecutivos y las limitaciones que van a tener en la vida real, pues distaban mucho de lo que nosotras pensamos al momento de generar todos estos, pues, nuestros folios que entregamos y que justo Gaby nos regresó con estas retroalimentaciones. Entonces, como comentaba Gaby, gracias como a estas visiones y a estas observaciones nos dimos cuenta de que tenemos cosas que aprender, en todo caso también otras que reaprender justo para ir enfocando nuestros trabajos y tener siempre presente que todas estas decisiones y observaciones pues no deben hacerse como de forma emergente, sino hay que planearlas y como decía Sofi, pues tener en cuenta que todo lo que hagamos va a tener una repercusión en las localidades y en las comunidades. Y pues muchas gracias por escucharnos. Les dejamos aquí una foto celebrando el cumpleaños de Dani con Frank. Y gracias al resto de nuestras compañeras y compañeros que sí brindaron como la información, a Luz, Daniela, Fanny, Jorge, Ángel, Adriana, y obviamente a todas las personas que entrevistamos, que bueno, vamos a eh, eh, mantener un poco el anonimato porque no todo el mundo quiso como dar sus nombres. Y pues muchas gracias por escucharnos. Eso es todo. Bueno, antes de terminar, yo sí quisiera decir algo.
A mí me agradó bastante el trabajo que hicieron todos y todas. Eh, por eso decía al principio que también igual estaba nervioso, igual cuando presentaron sus proyectos, porque yo creo que también, por supuesto, ellas hicieron la chamba, pero pues también creo que es el reflejo de uno como asesor o como maestro, pues también yo creo que ahí está un poco el reflejo, ¿no? Entonces, yo la verdad estoy muy contento porque pues tuvieron muy, muy buenos resultados. Por supuesto, estos trabajos y sobre todo cuando uno está en formación, pues nunca son perfectos, ¿no? Yo creo que eso es parte del aprendizaje. A mí lo que me agradó bastante es, bueno, varias cosas. Una es que siendo, pues, digámoslo, críticos, pero como crítica constructiva, pues recuerdo que cuando hicieron el primer ejercicio, pues la parte social como que estaba, un tanto ausente, ¿no? Cuando pues les pregunté, no sé si quiera Gaby ahorita hablar más de eso, pero al principio eso estuvo un poco ausente, esa es una realidad. Y cuando presentaron los proyectos, pues ya se vio reflejado cómo ya pues todo el trabajo social y de investigación que habían hecho se vio reflejado en los proyectos, ¿no? En las propuestas que hicieron. Entonces, para mí eso es algo que yo, pues sí, les aplaudo, por supuesto. Habrá cosas que tendrán que pulir, que seguir trabajando como a todos nos pasó alguna vez, pero pues estuvo muy bien. También me parece importante recalcar este trabajo que hicieron. O sea, si no hubieran hecho este trabajo, no se hubieran encontrado ciertas cosas, ¿no? O sea, no hubiéramos identificado que el niño estaba allí en ese lugar porque justamente cuando empezamos, pues nadie sabía dónde estaba, ¿no? O sea, veíamos las noticias, por eso fue importante también el trabajo de gabinete previo que hicieron ellas, ¿no? De pues ver todas estas notas periodísticas en donde aparecía que el niño había sido robado y nadie sabía dónde estaba. Pero a partir del trabajo de investigación que hicieron ellas, pues bueno, la gente decía, no, pues es que sí, o sea, sí no está, pero debe de estar guardado en algún lugar, autoridades correspondientes se la llevaron. Entonces eso indujo a decir, ah, bueno, entonces en algún lugar debe de estar, y es como llevó a Daniela a localizarlo, ¿no? Allí en la alcaldía. O sea, justamente eso es lo interesante también de esto, ¿no? Si ellas no hubieran hecho ese trabajo de investigación social, no se hubieran llegado a estos resultados, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Y bueno, pues ya también agradecerle a todas, a todos los que estuvieron participando. Gracias por la invitación. La verdad estuvo bien interesante. Y bueno, yo también me quedo con muchos aprendizajes, ¿no? Pues nada más agradecer también que o sea, la confianza que también tuviste, Franco, con nosotras de decir, bueno, va, cámara, ¿qué quieren que hagamos? Porque no nos conocíamos de nada, nos habíamos visto en los pasillos y pues esta parte no habría sido, claro, tan enriquecedora con otra generación distinta, ¿no? Yo creo que a todos cada situación nos va dando cosas muy, muy interesantes que se quedan plasmadas en los trabajos y pues eso, agradecerles tanto a ellas como a ellos y a Franco y a Daniela por habernos encaminado a este bonito encuentro. Y gracias a ustedes por escucharnos y yo creo que estará interesante si quieren comentar algo, preguntar o lo que sea. Gracias. Sí, exacto. Si hay preguntas, yo creo que eso sería bastante bueno. Mm. Creo que Talía quiere decir algo. Pues sí, si nadie se anima, yo ya les puse allí las felicitaciones. La verdad es que eh, creo, o sea, entiendo que apenas están, siguen, ¿no? Como estudiantes, me parece que hicieron una presentación muy completa, muy profunda, con reflexiones muy interesantes de los procesos que llevaron a cabo, pero también los personales, ¿no? De reflexión en torno a su formación. En serio, me pareció muy enriquecedor. em, y bueno, yo considero que estos proyectos
de colaboración entre la coordinación y la escuela, creo que deberían de impulsarse más, que son, yo creería que en las ocasiones en las que he escuchado, para los alumnos es muy interesante, pero para nosotros es también una oportunidad de crecer con los estudiantes, ¿no? Entonces, me imagino que, bueno, Franco, ya lo dijiste, que para ti fue muy, muy importante estar participando en este proyecto. A mí me gustaría saber si les dieran la oportunidad de hacer una recomendación a partir, o sea, porque una parte que a mí me encantó del trabajo que hicieron fue esta indagación de lo que significa este monumento para los vecinos. Y me parece muy interesante simplemente por la metodología que aplicaron, por las entrevistas, por cómo las llevaron, pero también porque es un espacio público que nos pertenece, ¿no? A la comunidad de gente que tanto a los vecinos, pero también a quienes trabajamos aquí y que pasamos, pues es un espacio público que nos pertenece a todos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber si les dieron la oportunidad, a partir de lo que ustedes investigaron, así de, bueno, ¿cuál sería tu recomendación respecto al niño, respecto al monumento, para su conservación? Tomando en cuenta la perspectiva de la comunidad. ¿Es para Bueno, estudiantes o profe? Pues hubieron un montón de posturas diferentes. En realidad, cada quien construyó la información, no solo con respecto, que también nos da otra idea de cómo funciona un poco la restitución, no solo con respecto a lo que habíamos observado en las entrevistas, sino también como con sus propias posturas y ideales como de intervención, ¿no? Entonces, cada quien hizo propuestas diferentes. La mayoría propuso la restitución del niño, por ejemplo, y la devolución del niño a la escultura. En algunos casos, no necesariamente estamos hablando de devolver el original, sino una reposición de fibra de vidrio. Entonces sí hubo como una variedad como grande de las posturas que teníamos con respecto a qué hacer con la escultura también, pues nos habla de las experiencias que hemos tenido de intervención. Los trabajos no solo reflejaban como el trabajo como hecho en clase, sino ya también esta historia que hemos tenido de tratamientos que se da a lo largo pues, de toda la carrera. Eh, No sé si alguien Sí, quiere decir algo más. ¿alguien más? Bueno, por mi parte y revisando el chat, don Tomás, perdón, Blanca tiene levantada la mano. a la mano. Por favor, Blanca. Gracias, Tomás. Yo lo que sí, ahora sí que lo viví por las emociones que le presentaba Franco. Se emocionó muchísimo, era como ir acompañando a las a las jóvenes, no solo estas chicas, sino también ellos. Algunos no querían, decían, no me interesa, yo soy restaurador, lo social no es lo mío, pero al final lo tuvieron que vivir, lo tuvieron que experimentar, tuvieron que darse cuenta que sí, era un monumento vivo, estaba en uso, aunque fuera para la foto del recuerdo. Sabían los vecinos que se había ido el niño, que ahí estaba el niño. Entonces, creo que fue una investigación muy completa. Yo sí, pues agradezco que Gaby nos hubiera invitado, bueno, invitado a Franco, pero porque fue, pues ahora sí que una experiencia de cómo este trabajo de investigación social es básica para cualquier intervención de un bien que está en uso, que está en público, ¿no? Que no es un bien de museo, sino que es un bien que tiene otra carga social. Yo sí felicito muchísimo a los chicos, creo que tuvieron una experiencia muy buena y sobre todo que se enfrentaron a los poderes fácticos. No todo depende de nosotros. Hay influencias, pues, gubernamentales, políticas, económicas, y todo lo vivieron. Y lo vivieron y lo superaron. Yo sí los felicito muchísimo porque de veras de esa primera evaluación que dice Franco, en donde
no salía en la parte social porque pues no, dijeron, no, a mí me están preguntando la parte técnica, no, ¿por qué voy a poner algo social? Y al final todos vieron que había que involucrarse de manera directa con las comunidades. Entonces yo sí me parece que fue una experiencia enriquecedora para todos. Para Franco, que les digo, llegaba emocionado de verlos, de oírlos, de decir, sí están entendiendo, sí lo están comprendiendo, sí lo están poniendo en práctica y es riquísimo lo que están encontrando. Agradezco de veras muchísimo esta experiencia y perdón que se los diga, ya es algo que también Talía ya lo mencionó por acá. Esto no puede quedar solamente así como esta experiencia. Necesitamos que se escriba y si quisiéramos que hicieran un artículo, los vamos a invitar para que hagan un artículo para que lo podamos publicar ahora que el próximo año vamos a celebrar 30 años del área de comunidades. Entonces sí nos parece muy importante. Talía fue de la idea, pero la estoy retomando, que sí definitivamente es importante que escriban algo, que quede esto por escrito de esta experiencia tan importante que tuvieron los alumnos, cómo crecieron en este aspecto y cómo va a ser difícil que no vuelvan a aplicar esta parte social en sus trabajos cotidianos. Y nuevamente felicidades a Franco, a Gaby, pero sobre todo a los estudiantes. Muchas, muchas felicidades. Sin duda, Muchas felicidades. gracias, Blanca. Tomás, ¿puedo contestar rapidísimo, Blanca? Y un poco lo que están diciendo en el chat. Sí, así como Franco estaba emocionado, nosotras estábamos emocionadísimas. Digo, nosotras, Daniela y yo, al principio del semestre, eh, los chavos, bueno, ellas y ellos estuvieron también, yo creo que pasaron de la frustración al coraje, al enojo, al qué bueno que no le intervenimos, al ahora tengo que hacer el maldito proyecto ejecutivo. Y cuando entregaron el proyecto tan largo, no era una crítica como despectiva, sino a mí me sorprendió porque ya estábamos fuera del tiempo, nos colgamos de la semana o sea, nos extendimos 2 semanas sobre el calendario, vinieron a presentarlo vestidos como si estuvieran presentando un proyecto que les iban a pagar. Y esta situación de que hubieran venido tanto tú, Jenny, y Franco estuvieran, y incluso Ángel y Adriana, que eran del taller, también le dio otro carácter distinto que, por ejemplo, en lo personal, me ayudaron sus ojos a evaluarlos, porque ustedes ven, bueno, todos vemos cosas diferentes, ¿no? Entonces, esa riqueza de la última evaluación me parece que a todos, pues, como lo dice Talía, los estudiantes aprenden, pero los profesores aprendemos, yo creo que mucho más de lo que ellos aprendieron, ¿no? Y yo estoy muy agradecida también contigo, Blanca, con Franco, con Mari Carmen, por haberlo prestado. Y aprovecho como para contestar un comentario del chat que dice que ojalá se retomen las asesorías antropológicas en la licenciatura, ahorita que se está reformulando el plan de estudios. Y no ha dejado de haber contenidos antropológicos y sociales en el plan de la licenciatura. Nuestra intención de trabajar con Franco desde el taller de metales es porque el taller de metales hemos estado como tradicionalmente más abocados a la parte química metalúrgica, que no hemos podido consolidar una asesoría histórica social, ¿no? Es una situación ahí que también temporalmente es muy difícil abarcar, pues alguien o algún especialista que sepa de metalurgia prehispánica, pero de metalurgia extractiva y también de la contemporánea, y al mismo tiempo tenga conocimientos de trabajo en campo. Entonces, lo que hemos ido haciendo es buscar especialistas por fuera que nos puedan ayudar a los proyectos a los que estamos participando, los que estamos desarrollando en el momento de esta situación, ¿no? Y bueno, se juntó, les digo, gracias a la fila, vimos a Franco y lo que habían estado haciendo en Esqueda y dijimos, por favor, nosotros queremos. Y se nos cumplió. Entonces, pues sí, estamos muy emocionadas. ¿Qué sigue? Pues no sabemos. Y pues eso, ya, me cayó para, si alguien más tiene que preguntar. Existe por ahí también una pregunta en particular para las compañeras de estudiantes del ENCRIM, y se refiere a el aprendizaje. La hace Alejandra Aguirre y se refiere a cuál fue lo que más les impactó en su aprendizaje de 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 este ejercicio que realizaron.
Bueno, hola. En lo personal, nosotras tres ya habíamos tenido un acercamiento a trabajo con comunidades desde una práctica de campo que tuvimos en Guanajuato. Sin embargo, creo que la forma en la que lo abordamos con Franco en esta ocasión a mí me enriqueció más porque me permitió saber de qué manera tenía que irme acercando a las personas y cómo muchas de las preguntas que ya teníamos escritas en el guión, ellas mismas las iban respondiendo sin necesidad de que nosotras se las preguntáramos. Entonces, hubo momentos donde hacíamos una pregunta, por ejemplo, ¿qué es para usted el mestizaje? Y directamente se enfocaban o se vinculaban al monumento y ya nos daban otras respuestas de preguntas que teníamos más adelante. Y creo que justo este acercamiento que tuvimos con los vecinos, con las personas que laboran en el parque y con todos los actores que estaban alrededor del monumento, nos dieron o nos permitieron más bien darnos cuenta que la idea que tenía la alcaldía sobre que este monumento era un objeto ahí sin importancia alguna dentro del parque, pues estaba súper equivocado. Y evidentemente, como dijo Gaby, cuando pasó todo esto con la señora de Cultura, pues pasamos del enojo, de la frustración al enojo, y fue súper, pues triste, al menos en lo personal para mí, saber que justo la idea que tenía esta persona, como de todo el trabajo que habíamos hecho, era como una forma de convencimiento para los vecinos de sacar la escultura cuando pues ni siquiera iba por ahí. Creo que justo al final lo que también me terminó de impactar es como tenemos que tomar decisiones y precisamente esas decisiones muchas veces van a ser no intervenir porque justo no queremos interferir con estas significaciones o con estos entornos en los que ya se está desarrollando el monumento. Y pues creo que esto me marcó de una forma en la que, justo como decían algunos comentarios del chat, pues mi trabajo como restauradora ya no va a ser el mismo cuando esté ejerciendo y voy a tener en cuenta otros factores que van a ser importantes para ir encaminando esa intervención y no simplemente quedarme en lo material y pues en lo de estado de conservación, sino también entender esta parte inmaterial y de significación que pues como dicen mi semblanza, a mí también me interesa, pero también quiero saber qué es lo que las comunidades y las personas piensan sobre esos significados y que pueden ser muy variados y pueden estar inmersos en otros universos y eso es muy enriquecedor. No sé si alguna de mis compañeras quiere agregar algo más y pues de verdad muchas gracias por el espacio. ¿Alguna de ustedes? Gracias. Pues ahorita haciendo como una reflexión, pues veía que lo principal o lo que más me impactó fue pues justo estas consideraciones, o sea que la restauración no solo se ve en la parte material, sino que hay que tener en cuenta las consideraciones éticas, políticas y económicas. Y si bien yo estudié la licenciatura X años para restaurar, pues también creo que no, o sea, con este trabajo no es que yo ya vaya a ser eh, etnóloga, sino que al contrario, sino tener esta participación constante con otras disciplinas, pues creo que también es muy enriquecedora, porque otras veces, pues sí, solo era como, bueno, hagan entrevistas y pero como tal, ahorita me invita a mí y en esta parte como profesional y, y en trabajo como por fuera, pues tal vez sí contratar a un etnólogo o antropólogo que haga como eh, pues ese trabajo y pues pueda yo tomar decisiones, ¿no? Respecto a la investigación y a la parte material. Creo que eso, ¿no? O sea, como además de impactarme de que no estoy tan preparada para el mundo real, pues sí tener como, o más bien cuestionarme desde dónde estoy posicionada y qué consideraciones éticas y personales tengo dentro de mi profesión. Este, Yo solo quisiera agregar una cosita y es que a mí lo que más me impactó
es el poder que tenemos como conservadoras y restauradoras de cambiar los procesos de significación. O sea, a mí se me hizo impresionante cómo mm, al inicio de las entrevistas las perspectivas con respecto a la escultura eran otras y luego al ver nuestro interés por su conservación se modificaban. Y la gente daba respuestas pensando que era lo que nosotros queríamos escuchar. Entonces, pues finalmente se trata de procesos de valoración mm, como bien curiosos, porque eh, en mi cabeza como el ideal, como de trabajos antropológicos implica, y de etnográficos, pues implica como una inmersión mucho más profunda, porque en las primeras instancias normalmente la información que recibes va a ser la información que quieras recibir, no la información necesariamente disponible. Entonces, esta es una primera aproximación, es un primer acercamiento que nos dice, ok, esto es lo que la gente cree que necesitamos escuchar, pero ¿qué hay más allá? Yo una vez empecé a hacerme como más compa del señor Félix, fue que entonces él empezó a decir, ok, ¿sabes qué? Pues ya te puedo contar de todos los problemas que tenemos de nosotros con la alcaldía, de la rotación de personal, de la falta de seguridad, del robo como de las piezas. Entonces, como sí creo que conlleva un proceso mucho más profundo y, y también creo que luego nos olvidamos del impacto que tenemos como conservadores dentro de estos procesos de vinculación. Finalmente, si nosotras no hubiéramos intervenido ahí, pues nada hubiera cambiado, o sí, no sabemos, porque pues ya lo hicimos. Entonces, sí creo que es algo ahí bien valioso que luego siento que se desdibuja muchísimo. Bueno, pues por parte de las personas del chat tenemos felicitaciones de diferentes compañeros, compañeras, Talía, Daniel Acevedo, Marta Daniel Acevedo, perdón, Carmen Noval, Ana Lilia, Magdalena Rojas, Víctor Santos, Laura Oliva, Angélica Vázquez, Guillermo Rodríguez, todos ellos les mandan felicitaciones por este trabajo, por este pues gran trabajo, muy reflexivo, como lo manejaba ya desde un primer momento Franco en su introducción. Creo que es un reconocimiento del impacto de la disciplina en las realidades sociales y también de este proceso complejo que es la iconoclastía, ¿no? Moderna que tenemos sobre estos bienes en particular y que pues tiene formas específicas muy variadas. Ustedes se enfrentaron con una y se enfrentaron con esta situación de cómo el discurso atraviesa las materialidades de estos objetos y cómo este discurso no es uno solo, no es un discurso que lleve un solo canal, sino que es un discurso múltiple que puede atravesar desde diferentes lugares y en diferentes direcciones a estos objetos, ¿no? Y bueno, pues de mi parte, una gran felicitación por este trabajo, por lo aprendido, por lo recolectado en el camino y por la incorporación de nuevas herramientas, nuevos elementos en su caja de herramientas de restauradoras. Entonces, pues de mi parte, creo yo que terminamos con esta reunión que tiempo a tiempo tenemos a bien de realizar y esperamos que nuevos trabajos se puedan realizar a partir de esta experiencia. Muchísimas gracias a todos. Les recuerdo que nos sigan en nuestra página web, que es conservación.ina.gov.mx y en otras redes sociales que también tiene esta institución, que aparecen en Facebook, en Instagram y TikTok de la CNCPC.
Mil gracias a todos por su asistencia, por su amable escucha y por su estancia en este espacio de reflexión. Gracias. Gracias a Gracias. todos, hasta luego, nos vemos. Gracias, hasta luego. Gobierno de México.